dije que la clase iba a ser un poco más Profe, larga. buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Uy, Jorge, tú no eres de quinto de secundaria, hijo. No, profe, yo soy de quinto, yo soy de cuarto. No, pero estamos ahorita en primero de secundaria, papá. Cuarto todavía es más tarde, a las 5. Ay, Sí, me he Jorgito, equivocado, profe, me he Jorgito. Sí, sí, equivocado, profe. estás equivocado. Ahorita estamos con primero, Jorge. Estás en primer horario, estás en otra clase de otro profesor, te está esperando seguramente. Muy bien, chicos. Vamos a Ya, comenzar profe, con me la salvo, clase. me salvo. Sí. Vamos a comenzar con la clase de Historia Universal. El tema es Grecia 2. Ahora sí, es más, más larga la clase. Vamos a ver. Muy bien. La semana pasada hablábamos de los inicios de Grecia, ¿no? Dijimos, por ejemplo, hablábamos de las culturas, por ejemplo, el periodo minoico o cretense, que se desarrolló en la isla de Creta durante la Edad de Bronce. Hablamos de la Profe, capital Knossos. profesor, Dígame, instructor. hay otro de cuarto año que quiere entrar a la sala. No, no, no. Equivocado, creo, ¿ah? Sí, se han equivocado, han visto mal su horario, Sí. porque mi clase con ellos es a las 5. Sí, a las 5 tengo clase, hay que explicarles eso a los chicos, todavía a las 5 me van a ver a mí. Ya estamos con primero. Bien, chicos, entonces vimos la semana pasada la cultura minoico-cretense, hablábamos también de la cultura micénica, ¿no? Como luego de la destrucción de Creta, ¿no? La invasión de los aqueos, el cataclismo que ocurrió en la isla, Creta es abandonada y se traslada la capital a Micenas, ¿no? O sea, la civilización se traslada a la ciudad de Micenas, ocurrió una guerra famosa, la guerra de Troya, pero luego de esto, los micénicos van a ser invadidos por tres pueblos, los dorios, los jonios y los eolios. A ese periodo de invasión se le llama la época oscura, ¿no? La época oscura porque no hay muchos registros, hay muy poca información de ese periodo. Terminando el periodo de época oscura, comienza ya el periodo de la Grecia que conocemos, o la Grecia del periodo arcaico, la Grecia clásica y el periodo helenístico. Hoy día vamos a hablar del periodo arcaico y el periodo clásico. Ya la próxima semana hablaremos del periodo helenístico y las grandes, y bueno, los aportes culturales, perdón, los aportes culturales. Muy bien, comenzamos. Historia de Grecia, parte 2, época arcaica, las colonizaciones, ¿no? Ya sabemos que las polis fueron las ciudades-estado, ¿no? Grecia no es un país unido, sino que Grecia es un país que está dividido en muchas ciudades-estado, cada una con su propio rey, sus propias leyes, su propia moneda. Están unidas por la religión, por el territorio, pero cada una se maneja de una manera muy independiente a la otra. Esas son las polis o ciudades-estado. Atentos ahí. Polis o ciudades-estado. Entonces, ahora, las polis estaban gobernadas por jefes locales o reyes, luego ya por la aristocracia, y cuando empezaron a oprimir más, aparecieron ya los tiranos, ¿no? Que suprimían las libertades de la gente, ¿ya? ¿Cuáles fueron los motivos de la colonización? Primero, empezó a crecer la población en Grecia, eso hizo que tuvieran que buscar más tierras cuando aumentó la población, falta de tierras de cultivo para toda la gente, necesidad de expansión del comercio y la artesanía, ¿no? Había necesidad de buscar nuevos mercados para vender las cerámicas, las artesanías y para expandir la moneda, ¿no? Todo eso hizo que se busque la colonización. Acá está, ¿no? Los griegos empiezan a colonizar. Mira, los griegos mandan colonos por todo el Mar Negro, por todo lo que es la zona del mar Mediterráneo en esta parte, cerca del Mar Negro, parten por Fenicia, Italia, llegan incluso hasta lo que es ahora Alemania, por el norte de África. Es interesante, ¿no? O sea, los griegos incluso también llegaron hasta Egipto. Miren, hay una colonia griega en Egipto, ¿no? De donde luego saldrá la ciudad de Alejandría. Es interesante cómo los griegos empiezan a expandirse por todo lo que es el mar Mediterráneo para poder expandir su comercio, su moneda, su idioma, su influencia, ¿no? La historia de Grecia, época clásica. Vamos a hablar, ese es el periodo arcaico, es el periodo de las colonizaciones. Los griegos empiezan a expandirse por muchos lugares. Muy bien. Luego vamos a entrar a la época clásica, ¿no? Es la época de mayor esplendor. Atenas y Esparta eran las polis más importantes de Grecia. O sea, en Grecia hay muchísimas polis, muchísimas ciudades-estado. Pero de todas ellas, las dos más importantes fueron la ciudad de Atenas y la ciudad de Esparta. Anota esos nombres, Atenas y Esparta. Anota eso, Atenas y Esparta.
Muy bien. Entonces, Atenas y Esparta, las dos polis o ciudades más importantes de Grecia. ¿Sabes ustedes, chicos, cómo le decían a Atenas y Esparta? Le decían los ojos y oídos de Grecia. Las dos polis más importantes de Grecia, Atenas y Esparta, eran llamadas los ojos y oídos de Grecia. Así les decía. Entonces, eso sí puedo preguntar en el examen. En el examen te puedo preguntar qué ciudades o qué polis griegas eran conocidas como los ojos y oídos de Grecia, y tú me vas a decir, profesor, eran Atenas y Esparta. Vamos a hablar de Atenas, ¿no? Atenas fue fundada por los jonios, ya por el pueblo de los jonios fue fundada la ciudad de Atenas. El nombre Atenas viene porque ellos adoraban a una diosa, a la diosa Atenea. ¿Atenea es la diosa de qué? A ver, chicos de primero y secundaria, ¿Atenea es la diosa de qué? Yo creo, me parece, tengo entendido que en primero de secundaria en literatura ustedes hablan de mitología griega. Eso sí yo lo sé. A ver, chicos, han hablado de los dioses griegos. Atenea, ¿la diosa de qué era? La La guerra diosa, justa. Yo. la diosa de A ver, ahí, La dale. guerra. Yo. A ver, la chicos, diosa de la Stephanie. Diosa de la profesor, sabiduría. de la guerra. No, de la guerra no es. Acá ya lo dijeron. ¿Quién dijo la Es diosa de la la diosa sabiduría? de la No, guerra. profe, la diosa de sabiduría. De la sabiduría. Ah, muy bien, la diosa de la sabiduría. Muy bien, Rubén. La diosa de la sabiduría. Atenea es la diosa de la sabiduría. El dios de la guerra es Ares, y en Esparta se adoraba a Ares porque en Esparta eran guerreros, ¿no? Ellos adoraban al dios de la guerra. En Atenas el nombre viene de Atenea, ¿no? La diosa de la sabiduría. Entonces ya vemos un poquito del nombre. Ya luego en la siguiente clase vamos a hablar de los dioses griegos. Bien, se producen algunas reformas, ¿ya? Se da poder político a la Asamblea Popular de los ciudadanos atenienses o la Iglesia, ¿no? Introducida por Solón. Se instaura la democracia. Un aporte muy importante de Atenas a la humanidad es la democracia. Anota eso, democracia. ¿Ya? Democracia. Anota esa palabrita porque te va a servir. El sistema político que nos deja Atenas para nosotros es la democracia. ¿Ya? Es la democracia. ¿Qué es la democracia? Que el poder lo tiene el pueblo. O sea, que el pueblo elige a sus gobernantes o sus representantes. Por ejemplo, el próximo año hay elecciones y tu papá, tu mamá van a ir a votar. ¿A votar para qué? Para elegir al nuevo presidente del Perú. ¿Cómo se llama ese sistema de gobierno? Democracia. O sea, nosotros tenemos el pueblo, tenemos el poder y nosotros elegimos a quién colocamos como nuestro gobernante o representante. ¿Ya? ¿Eso de dónde viene? Viene de Atenas. En Atenas surge ese modelo político llamado democracia. ¿Ya? Llamado la democracia. A ver, ¿cómo era la política en Atenas? Tenemos al consejo llamado Bulé, que preparaba las leyes y colaboraba con la asamblea de los ciudadanos. Luego tenemos a los magistrados atenienses, que eran los que tomaban decisiones con la asamblea, llevaban a cabo las decisiones de la asamblea y ejercían cargos públicos como la administración y el ejército. Eran los magistrados. Luego tenemos a el gran Pericles, ¿no? Que fue el gobernador con el que Atenas llegó a su máximo esplendor. Anota eso, el siglo de Pericles. Y ponle al costadito la edad de oro de Atenas. El siglo de Pericles. El siglo de Pericles, la edad de oro de Atenas. El siglo de Pericles. ¿Ya? El siglo de Pericles es la edad de oro de Atenas. ¿Ya? Atenas se volvió una ciudad muy poderosa, muy importante, centro de la cultura griega, justo durante el gobierno del estratega Pericles, ¿no? Que fue elegido muchos años para gobernar en Atenas y con sus acertadas decisiones, Atenas se volvió una potencia cultural, económica en Grecia, ¿no? En toda Grecia. ¿No? Por eso se habla del siglo de Pericles. Por ejemplo, durante el siglo de Pericles nace el teatro, ¿no? Cuando has hablado de Sófocles, de Aristófanes, de Esquilo, ¿no? Obras como Edipo Rey, La Orestiada y esas obras nacen ahí en el siglo de Pericles. En el siglo de Pericles también aparecen filósofos como Aristóteles, como Platón, aparecen, ¿no? Aparecen científicos como Herodoto y como Tucídides, aparecen durante este periodo, ¿no? Del siglo de Pericles. Muy bien, vamos a continuar. Atenas tiene un sistema político llamado democracia. El poder residía en la eclesia. ¿Qué significa eclesia? Asamblea popular. El pueblo elige
a los consejeros, a la bulé y a los magistrados que ocupan cargos públicos, ¿no? Entonces el poder lo tiene el pueblo y ellos eligen a sus gobernantes. Vamos a hablar ahora de Esparta. Esparta es muy distinta a Atenas. En Esparta no hay democracia, en Esparta gobierna la oligarquía. El poder lo tienen los más ricos, los más poderosos, los oligarcas, ¿no? En Esparta gobiernan dos reyes, ¿no? Con funciones civiles y religiosas, ¿no? Dos reyes gobiernan en Esparta, ¿ya? Dos reyes gobiernan en Esparta. Luego tenemos la asamblea de 28 ancianos, que es la Jerusía, ¿ya? Que es la Jerusía, que también, ¿no? La aconsejan al rey. 5 magistrados elegidos por la Apeya, que es la Asamblea Popular. La Asamblea Popular en Esparta se llamaba Apeya, no se llamaba Eclesia como en Atenas, ¿ya? Aparte tienen una asamblea de ancianos llamada Jerusía, ¿no? Los únicos que toman decisiones son los ciudadanos espartanos, ¿ya? Esparta, sistema político, oligarquía, no hay democracia. No hay democracia, el poder residía en dos reyes aconsejados por la Jerusía y por los éforos, ¿no? Que eran personajes que eran elegidos por la Asamblea Popular, ¿no? Pero no hay toma de decisiones para las demás personas, solo para los ciudadanos. A ver, vamos a hablar ahora de las guerras. Atenas y Esparta eran dos ciudades muy importantes hasta que comienzan, pues, una serie de largas guerras. Las guerras médicas. Atención con esto. Las guerras médicas son guerras en las que los griegos se enfrentan a los persas. Hemos hablado de Persia, ¿verdad? Hablábamos del Imperio Persa, hablábamos de Ciro el Grande, de Cambises, de Darío, de Jerjes, ¿ya? Chicos, el Imperio Persa se había expandido por toda Europa. Toda Europa había sido expandido el Imperio Persa, pero había una parte de Europa que le faltaba conquistar a los persas, que era Grecia. Nunca habían entrado a Grecia los persas, ¿no? Y cuando el emperador persa quiere expandir más su poder y someter a los griegos, ahí comienzan las guerras, porque los griegos no se dejan conquistar por los persas. Los griegos se resisten a ser conquistados por el emperador persa. Y comienzan las guerras médicas. Profesor, ¿por qué se llaman guerras médicas? Se llaman guerras médicas porque yo te decía en la clase de Persia, te decía que antiguamente los persas estaban unidos con un pueblo llamado los medos. De ahí viene el nombre guerras médicas, por los medos. No porque fueron médicos los que se pelearon, cuidado. ¿Ya? Guerras médicas es por los medos o medopersas, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Los griegos se enfrentan a los persas por el dominio de las costas de Asia Menor, ¿no? Ya sabemos que en Grecia no hay una ciudad, no es un país, sino que son muchas ciudades. Y incluso Atenas, que es la ciudad más poderosa, sola no puede enfrentarse al Imperio Persa. Por lo tanto, empieza a haber una alianza de ciudades. Atenas manda ya hace un llamamiento a todas las ciudades griegas para que se unan y manden sus tropas para luchar contra el enemigo de todos los griegos, que es Persia, ¿no? Se crea la Liga de Delos. La Liga de Delos, que es la agrupación de los ciudadanos atenienses con los habitantes de las islas del mar Egeo, ¿no? Se unen todos, con la que finalmente se vence a los persas. Atención con lo que les voy a decir. Escúchenme, por favor, atención. ¿Cuántas guerras médicas hubo? Hubieron 3 guerras médicas. 3. Primera, segunda y tercera guerra médica. ¿Cuántas guerras médicas ganaron los persas? 0. Ninguna guerra médica. Los persas perdieron las 3 guerras. Los griegos les ganaron en la primera, en la segunda y en la tercera guerra médica. No, los persas tuvieron que renunciar a Grecia porque perdieron todas las guerras. Lo único que los persas ganaron, atención, lo único que los persas ganaron fue una batalla. Los persas ganaron una batalla llamada la batalla del Paso de las Termópilas. Y ustedes la conocen en la cultura popular esta batalla como la batalla de los 300. ¿Alguna vez habrán visto ustedes la película? ¿Han visto la película? La película 300, que la paran pasando hasta el cansancio en la tele. Si has visto la película 300, esa película justamente está ambientada en lo que fue la batalla del Paso de las Termópilas, ¿no? En la que vemos al final cómo muere el rey espartano Leonidas con sus 300 hombres contra los persas, ¿no? Esa batalla es la única batalla que perdieron los griegos, todas las demás las ganaron todas las guerras, ¿ya? Entonces es interesante el recordar eso, ¿bien? Y luego tenemos las guerras del Peloponeso. A ver, terminan las guerras médicas, los persas pierden, y Atenas, junto con sus ciudades aliadas, con la Liga de Delos, se vuelven una potencia. O sea, ya de por sí, chicos, Atenas era muy poderosa. Pero luego de ganar la guerra, Atenas se vuelve más poderosa todavía.
Y este poder que tenía Atenas despierta los celos, la envidia de Esparta. Los espartanos están envidiosos y los espartanos van a declararle la guerra a Atenas, ¿no? Y los espartanos forman su propia liga, la Liga del Peloponeso. Entonces, después de haber ganado en las guerras médicas, comienza la guerra civil, las guerras del Peloponeso. Se enfrentan Atenas y Esparta junto con sus ligas. Las ciudades aliadas de Atenas con las ciudades aliadas de Esparta. Y yo te decía que en Atenas se dedicaban más a la cultura, a las artes, a las letras. En Esparta se preparaban más para la guerra. O sea, ¿quién está mejor preparado en esta guerra? Esparta. En Esparta son guerreros natos, ellos están preparados, entrenados para pelear. Finalmente, pues, dice, ¿no? ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué se pelearon? Atenas administraba el tesoro de la liga y obligó a las polis a permanecer en ella, ¿no? Los celos, la rivalidad entre esas dos polis. Esparta lideró el bando de las polis que se oponían a Atenas, ¿no? Y ganó, finalmente termina ganando Esparta. Muy bien. Aquí vemos un mapa, ¿no? De las colonias griegas. Miren por dónde se expandieron, por todas las costas del Mar Negro, del Mar Egeo y parte del Mediterráneo, ¿no? Bien, chicos, entonces estamos terminando nuestra clase de la segunda parte de Grecia, ¿ya? A ver, vamos a distraer un poco a la vista y les voy a compartir un video, ¿ya? Les voy a compartir un video. Ya de lo que les estaba hablando, ¿no? Se agradece, por favor, a los que están con su cámara prendida. Gracias, Yomar, Isle Ángel, Brigitte, Ángel, que recién prende, Kerly. Gracias a ustedes, gracias a los demás. Bueno, ya es en vano decirles que a cada rato prendan su cámara. Bien, a ver, chicos, estábamos conversando sobre las guerras médicas, ¿verdad? Y decíamos que fueron los enfrentamientos entre los persas y los griegos, y les mencionaba que en la cultura popular, o sea, lo que nosotros conocemos, que es cotidiano, se asocia mucho lo que pasó en esas guerras con esas películas de 300, ¿no? Que justamente están ambientadas o tratan de reproducir algo de lo que ocurrió en la única batalla que fue perdida por los griegos, que fue la batalla del pasto de las Termópilas. Voy a compartir el video de cómo termina la película porque me parece muy, muy interesante. Hay cosas que obviamente no fueron así como está en la película, pero es bonito, es interesante, me da mucha curiosidad cómo los productores tuvieron esa visión de reproducir este acontecimiento histórico de esa manera. ¿Está bien? Entonces vamos a ver este video. Ahora les voy a compartir mi pantalla de YouTube. Ya todos atentos al discurso y van a poder ver algunas cosas importantes. Si has visto la película, ya la has escuchado, pero es bueno volver a recordar. Muy bien. A ver, vamos a... Ahí dice mi amor. ¿Perdón? A ver. Recuérdenos. Voy a subir el volumen, ¿ya? La orden más simple que un rey puede dar. Recuerden por qué hemos muerto. No deseaba tributos, canciones, ni monumentos, ni poemas de guerra y valor. Su deseo era simple. Recuérdenos. Eso me dijo. Era su esperanza. A cada alma libre que visite ese lugar, en los incontables siglos por venir, que nuestras voces le susurren desde las piedras milenarias.
Viajero, ve y dile a toda Esparta que aquí hemos muerto en obediencia a sus leyes. Y así mi rey murió. Y mis hermanos murieron. Apenas hace un año. Cuánto he meditado el misterioso discurso de victoria de mi rey. El tiempo le dio la razón. Pero de griego en griego, se ha propagado el rumor de que el gran Leónidas y sus 300 hombres, lejos de casa, ofrecieron su vida, no solo por Esparta, por toda Grecia y la promesa de esta nación. Ahora, en este pedazo de tierra llamado Platea, las hordas de Jerjes enfrentarán la aniquilación. De aquel lado, los bárbaros se reúnen. Huyen del terror tomando con fuerza su corazón, con dedos helados, recordando bien los despiadados horrores que sufrieron con las lanzas y espadas de 300. Aún así miran al otro extremo a 10,000 espartanos comandando a 30,000 griegos libres. ¡Au! El enemigo nos sobrepasa 3-1. No está mal para cualquier griego. Este día rescataremos al mundo del misticismo, la tiranía y la crueldad con un futuro mejor que el que cualquiera imagina. ¡Agradezcan, hermanos! ¡A ti, Leónidas, y a los valientes 300! ¡A la victoria! A ver, chicos, me gusta mucho esa escena, de verdad, es una escena muy icónica, ¿ya? Y ¿cómo habrá sido, no? La realidad, cómo habrá sido en esa batalla, pero es algo muy, muy interesante porque justamente en el video este personaje menciona que están en Platea, y eso es verdad, ¿no? La batalla de Platea fue una batalla que los griegos ganaron, ¿no? Y que fue justo la que siguió a la de el paso de las Termópilas, ¿no? Hay muchas cosas de la película que no coinciden con lo que fue la historia real. Entonces, hoy día, para que ustedes conozcan un poquito más, me gustaría, y les voy a encargar al profesor Ricardo, que lo revise así, van a buscar qué cosas de esta película coinciden con lo que pasó en esta batalla del Paso de las Termópilas y qué cosas no, qué cosas son ciertas históricamente y qué cosas son inventos de la película. Y la próxima semana me comentan qué les pareció, si les gusta la película o no les gusta, ya lo podemos discutir. Pero me gustó mucho esa escena, es una escena memorable para mí del cine. Entonces, con eso quería terminar con esta clase, chicos. Vamos ahora con las preguntas ya de lo que hemos hecho el día de hoy, ¿ok? A ver, todos los que tienen audio, por favor, ya saben, levanten la mano en el Zoom para preguntarles. Ajá, muy bien. A ver, levanten la mano los que tienen audio, por favor, chicos, para poder empezar con las preguntas. Levanten la manito de Zoom. Levanten la mano de Zoom, pues. En el Zoom hay una posición que dice levantar la mano, donde dice reacciones, ya, levanten la manito ahí. ¿Ya? Hay una opción que es levantar la manito, no dice reacciones en Zoom, pones levantar la mano, así como yo, mira, estoy levantando la mano, ¿ves? Eso quiero que hagan. Muy bien. A ver, Samantha, voy a comenzar contigo, a ver, ¿ya? Vamos a empezar, vamos a dar el ejemplo. Samantha, activa tu audio, hija. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, hija? Buenas tardes. Samantha, quiero hacerte una pregunta. ¿De qué ciudades griegas hemos hablado el día de hoy? Hemos mencionado 2 ciudades griegas importantes. ¿Cuáles fueron? Atenas y Esparta. Muy bien, Samantha. A ver, ¿alguien me puede decir? Bueno, su compañera ha mencionado Atenas y Esparta. Estas 2 ciudades en Grecia tenían un apodo. ¿Cómo le decían a Atenas y Esparta en Grecia? Ojos y oídos. Los ojos y oídos. Ojos y oídos de Muy Grecia. bien, Isla Ángel. Ojos y oídos Muy de bien, Grecia. Isla. Los ojos y los oídos de Grecia. Muy bien, Isla Ángel, también Marjorie, muy bien.
Ávila, muy bien. Los ojos y oídos de Grecia fueron las polis más importantes. Otra pregunta. Las guerras médicas fueron enfrentamientos entre ¿quiénes? ¿Quiénes se enfrentaron en las guerras médicas? Atena Los y... persas y los griegos. Ya. Ángel, Ángel, lo que me has dicho tú es de las guerras del Peloponeso. ¿Ya? La Atenas y Esparta se enfrentan en las guerras del Peloponeso. Está bien, Ángel, igual te voy a considerar porque está bien. Pero las guerras médicas, ¿quiénes fueron? A ver, ¿quiénes fueron? Persas y los griegos. Los persas y los griegos. Los Cuidado, persas. atención, son dos guerras. Las guerras médicas son griegos y persas. Las guerras del Peloponeso son Esparta contra Atenas. Muy bien, entonces, a ver, voy a ponerle acá a Ángel. A ver, Stephanie. Aunque Stephanie igual estaba participando en la clase, pero te voy a preguntar, Stephanie. A ver, Stephanie, ¿me escuchas? Sí, Stephanie. profesor. Ya, muy bien. Stephanie, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas, a ver, fueron en total 3 guerras médicas entre los griegos y persas? ¿Cuántas guerras médicas ganaron los persas? Ninguna, profesor, nada Ajá. más la batalla de los El 300. paso de las Termópilas, muy bien. Ajá, excelente, Stephanie. Ganaron solo la batalla de las Termópilas, pero no ganaron en realidad ninguna guerra y tuvieron que abandonar sus pretensiones sobre Grecia. A ver, Nicolás. Sí, profesor. Después de ganar en las guerras médicas, ¿por qué se terminan enfrentando en una guerra civil los espartanos con los atenienses? ¿Cuál fue la causa que llevó a esta guerra entre griegos? Porque Atenas tenía el liderato de las polis Ujú. y los polis que estaban con Esparta se oponían a eso. Ah, excelente, Nicolás, excelente, ¿no? Atenas controla a muchas polis, ¿no? Mantiene un gran poder y, bueno, hay polis que son enemigas de Atenas que no quieren eso y Esparta las lidera, ¿no? También por los celos, ¿no? Con su rival. Pregunta, esta pregunta facilita, ¿de dónde viene el nombre de Atenas? De la reina de la De sabiduría. la diosa Atena. Muy bien, Gabriel, de la diosa Atenea, ¿no? Y la diosa Atenea era la diosa de la sabiduría, atención ahí. ¿Ya? Atención, la diosa de la sabiduría. Muy bien. Kerly, ¿me escuchas, Kerly? Sí, profe. Ajá, muy bien. A ver, Kerly, te voy a hacer una pregunta. A ver, ¿qué te puedo preguntar, Kerly? Ah, ya, muy bien. De las 2 ciudades de las que hemos hablado, dime en cuál apareció el sistema político llamado la democracia. ¿En dónde apareció la democracia? ¿En qué poli? Atenea. En Atenas. En Atenas. Atenas, muy bien, en Atenas, ¿no? ¿Alguien me puede explicar en qué consiste la democracia? Que el pueblo, tenía el poder. Ajá, El pueblo muy tiene el bien. poder. Pues. El pueblo tiene el poder. Muy bien, Brian. Voy a darle el punto a Brian, que le está faltando su nota. Muy bien, Brian. Que el pueblo tiene el poder y el pueblo elige a sus gobernantes, ¿verdad? El pueblo elige a sus gobernantes. Muy bien. A ver. Otra pregunta más. No hay, hoy día no hay mucho por preguntarles, ¿no? Entonces tenemos... la próxima semana, chicos, sí va a haber un montón, porque la clase de la próxima semana va a ser mucho más larga todavía que la del día de hoy, ¿ya? Porque vamos a hablar de manifestaciones culturales. Y créanme, los griegos nos dejaron muchas manifestaciones culturales, ¿ya? A ver, chicos, ¿con qué personaje se vivió la era de oro de Atenas? ¿Con el gobierno de qué personaje? Ajá, Pericles. muy bien. Pericles, profesor. Así es, muy bien, Adriana, muy bien, Kate, ¿no? Y se le llama, a su época de gobierno se le llama el siglo Era de de oro de de Atenas. oro. la edad de oro de Atenas o el La edad de oro siglo de Pericles, ¿verdad? Acuérdate, siglo de Pericles es la edad de oro de Atenas, ¿ya? Y ahí aparecen, pues, filósofos, literatos, apareció el teatro, muchas de esas cosas importantes. Pregunta, en Atenas, ¿cuál era la ciudad o la poli que se especializaba o se enfocaba en la preparación guerrera? ¿En qué poli se le da énfasis a eso? Ajá, muy bien, en Esparta. En Esparta adoran al dios Ares y ellos están desde niños entrenándose para la guerra. O sea, de guerreros son los mejores. Por esa razón ustedes vieron en el video que en el liderazgo, en las batallas, era justamente de Esparta, ¿no? Porque ellos eran los mejores, ellos eran los que iban a la vanguardia de las demás tropas. Muy bien. Listo, chicos. Vamos a terminar entonces la clase el día de hoy. Yo sé que ha sido bastante interesante.
Si quieren que sigamos pasando algunos de estos videitos en la clase, cuando haya la oportunidad los vamos a pasar, ¿ya? Igual hoy día les voy a dejar una tarea para que ustedes entren a YouTube y busquen algunos de estos videos. ¿Ok, chicos? Cuídense bastante y nos estamos viendo el día viernes, ¿ya? Para geografía. Cuídense. Chao, profe. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor.